El enfrentamiento entre policías y nativos amazónicos tuvo un trágico desenlace en la selva de Bagua. Los heridos son 40. Tenemos un aproximadamente 5 graves. En el fondo son pequeños grupos que no representan lo más avanzado en el país. Policías muertos, repito, un número no determinado de civiles que el gobierno reconoce en 3, pero distintas instituciones calculan en no menos de 20, 109 heridos. Ya está bueno, pero estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase. 11 de ellos policías y 3 nativos aguarunas. El 5 de junio de 2009 ocurrió un hecho lamentable para todos los peruanos. 33 personas fallecieron y otras decenas resultaron heridas debido a que un conflicto escaló a su máximo nivel en la región de Amazonas, precisamente en Bagua. Luego de 5 años del denominado baguazo, queda responder preguntas como: ¿qué hemos aprendido luego del conflicto que cobró la vida de varios peruanos? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué temas aún están pendientes? Recordemos que una de las causas principales del conflicto social en Bagua fue la falta de consulta previa de los decretos legislativos que se establecieron en aquella época, que modificaban los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que ocupan y sobre los bosques que también aprovechan ellos para su desarrollo. El decreto legislativo 1090, que era una nueva ley forestal y de fauna silvestre, y el decreto legislativo 1064, que básicamente era una norma de titulación de inversiones en sistemas agroforestales o sistemas de plantaciones. Entonces, estas dos normas, al no haber sido materia de una consulta, una revisión por parte de los actores, recibió muchísimo rechazo y provocó una serie de conflictos en escalada que además se vieron aumentados porque el Estado no pasó a informar sobre estas normas, no pasó a informar sobre su contenido, y evidentemente sí habían contenidos que afectaban los derechos colectivos de las personas, principalmente de las poblaciones indígenas en este caso, que son los que digamos, se levantaron con más fuerza al interpretar, y en muchos casos con razón, que iban a ver afectados sus derechos sobre los bosques. Antes del baguazo no se conocía el poder que tenían los pueblos indígenas o las organizaciones indígenas para hacer valer su forma de pensar o el reconocimiento de sus derechos. Se subestimaba mucho su presencia a nivel nacional. Se conocía de los pueblos indígenas, se sabía de los pueblos indígenas, todos sabíamos que estaban ahí, pero sus reclamos durante muchísimos años no habían sido escuchados de la forma correcta o no se les había prestado atención. Fue pacífica hasta el día 4 de junio. Salieron a protestar pacíficamente, a querer dialogar y decirle al gobierno de ese entonces que los pueblos lo único que querían eran vivir con dignidad y decidir en sus propios espacios donde están, porque para los pueblos la casa grande es su territorio, su comunidad. Digamos que en realidad no fue solamente me van a quitar mis tierras, sino el asunto del agua era bien importante, las tierras, la titulación pendiente. Y es lamentable de que estos hechos hayan terminado así por falta de una acción estatal vinculada a proteger más bien y a cautelar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? El baguazo ha sido como un punto de quiebre que ha permitido para que no solamente el Estado, sino todos los peruanos nos demos cuenta de que somos un país indígena, con gran presencia de pueblos indígenas, y que es necesario reconocer sus derechos sobre el suelo, sobre los recursos, la voz de lo que ellos presentan y lo que necesitan para el desarrollo como todos los peruanos, ¿no? Hay lecciones aprendidas importantes para el Estado, ¿no? A partir del baguazo se empieza a tomar en serio, por ejemplo, la implementación
en el Perú del convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio tiene muchas partes, es comprensivo de todo lo que se necesita para proteger a las poblaciones originarias, pero el énfasis que se ha dado en el caso peruano es a la consulta previa, libre e informada. Lamentablemente ha habido siempre una actitud reacia, hasta esa época por lo menos una actitud reacia de implementar la consulta previa. Ya transcurrido los 5 años de producidos los hechos de Bagua, hoy en día hay ya en el Perú una política de consulta previa, porque se están implementando estos mecanismos en varios sectores. Pero también es cierto que debemos hablar de una política que tiene todavía una implementación inicial. Se puede decir que el Estado ha aprendido que están ahí, que es necesario regular sus derechos y que es necesario poner atención sobre la voz que traen estos pueblos. Sobre las empresas yo creo que todavía hay mucha ignorancia, o sea, por ahí hay comentarios de que una pluma es un indígena, ¿no? Entonces, o que cualquiera que se pone una pluma es un indígena. Creo que todavía falta trabajar mucho en el respeto por los pueblos indígenas, el respeto de las empresas, el respeto del Estado, el respeto de un conocimiento ancestral y todos los valores que los pueblos le dan a este país. Por el lado forestal también, la nueva ley aprobada, la ley 29763, reúne una serie de mejoras para la manera como los pueblos indígenas acceden a derechos sobre el bosque, desarrollan esos derechos, logran beneficios e incentivos a partir del bosque y sobre todo tienen más libertad para plasmar su plan de vida de comunidad hacia la legalidad. Es decir, ya no hay un divorcio tan marcado entre lo que hacen normalmente las comunidades nativas en campo y lo que dice la norma o les exige la norma hacer. Y eso tiene que ver mucho con manejo forestal comunitario y con otras cosas que en donde creo que el Estado está evolucionando desde los últimos años hacia comprender mejor y dialogar mejor con las comunidades para incentivar el manejo forestal. El Estado hoy en día está más preparado que hace 5 años para manejar conflictos sociales y eso es innegable, ¿no? Ahora hay una institucionalidad que ha mejorado, hay varios ministerios que tienen equipos que se abocan ahora a la prevención de conflictos sociales. Tenemos, y es más notorio, una intervención mucho más organizada entre distintas entidades del Estado a la hora de intervenir en los conflictos sociales. Entonces sí es importante fortalecer la capacidad de diálogo, pero acompañado tiene que ir una capacidad del Estado de poder atender y darle a la gente en concreto una solución al problema que está teniendo. Los indígenas que están procesados, que están yendo ahorita al juicio oral en específico, pudieran contar con traductores que sean bilingües, porque de la ausencia de traductores, de intérpretes en las lenguas indígenas, podría implicar una vulneración al debido proceso. Una respuesta que permita a los pueblos sentir el apoyo del gobierno sería de que este juicio pues se acelere. El proceso que se sigue llevando a 52 indígenas por la muerte de 12 policías ocurridos en la Curva del Diablo se está llevando ahora cada 12 días útiles, en buena cuenta, cada 15 días naturales van a haber 2 sesiones de audiencia continuadas. Creemos que hay una voluntad de acabar rápidamente esto. El pronóstico era que iba a acabar por lo menos en 2 o 3 años, por la cantidad de procesados, peritos y todo, pero creo que con esta forma de llevar a cabo los juicios orales tan seguidos, el pronóstico va a ser que no más de fin de año. Que estamos a unos meses para que se desarrolle, usted sabe, un gran evento aquí en el Perú sobre la COP20, y ahí decimos, no puede haber una COP20 si es que tenemos a los precursores
de la defensa de la vida, de los derechos del medio ambiente, enjuiciados, ¿no? O sea, es una contradicción enorme ahí. La disparidad que hay sí es notable. Hay indígenas con orden de captura hasta ahora, hay indígenas que han estado presos, recién le han dado arresto domiciliario 5 años después. Hay indígenas que tienen mandato de comparecencia con restricciones, tienen que acercarse cada 15 días a firmar el cuaderno de control. Sin embargo, los 12 policías que están siendo procesados por la muerte de 20 civiles y heridos, entre heridos y muertos de 20 civiles, tienen mandato de comparecencia, ninguno estuvo en la cárcel. Se avanzó, pero siendo bastante crítica a 5 años, el avance es muy poco. O sea, si bien tienes un Ministerio de Cultura, si bien tienes un Viceministerio de Interculturalidad, hay reclamos que son reclamos que estuvieron presentes en el Baguazo y que son reclamos que tienen 30, 50 años que todavía como país no los afrontamos. Está el tema de los derechos sobre el suelo, el problema de las titulaciones de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, la falta de un catastro uniformado, la defensa de los derechos frente al otorgamiento de otros derechos en las mismas áreas, no hay protocolos de compatibilidad. Se requiere que el Ministerio de Agricultura fortalezca su rectoría y establezca dentro del Ministerio una instancia que se aboque específicamente a trabajar el tema de tierras con los gobiernos regionales. En segundo lugar, también se requiere que haya un presupuesto que se pueda orientar de manera especial a la implementación de la titulación de tierras. Y en tercer lugar, se necesita hacer una simplificación administrativa de todos los pasos que hay que dar para lograr la titulación. No, hay varias cosas pendientes. Digamos, hay que fortalecer instituciones, hay que atender las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, que es un régimen que está más o menos establecido, pero digamos, establecido legalmente pero no implementado correctamente. El Estado tiene que empezar a pensar de manera de generar diálogos interculturales en todas sus instancias. Yo creo que ese es el problema principal. El vacío principal es que todavía se sigue viendo a la consulta previa o a todo lo que es intercultural como una carga y no como un modo de hacer gestión pública. Yo creo que ese es donde más énfasis se debería hacer, que no sea solamente un tema de un ministerio en particular, sino un tema de política de Estado, el poder, digamos, decidir las cosas y planificar las cosas tomando en cuenta este tema de interculturalidad.